La cultura política democrática por Jacqueline Pichard. El equipo se encuentra conformado por Jocelyn Almanza, Hans Raso, Vanessa Alpírez y Yasmín Ornelas. La cultura política, los conceptos fundamentales. La política es todo lo relacionado a la organización del poder, en donde se adoptan estas decisiones que tienen proyección social, o sea, lo que le toca a cada quien, cómo y cuándo. Ahora bien, la cultura política es el conjunto de elementos que configuran la percepción subjetiva que tiene la población. Al hablar de la cultura política, es demasiado antigua, así como la misma reflexión sobre la vida política de una comunidad, y cuando se hace, se habla de esta personalidad, de este temperamento, de las costumbres, del carácter nacional o conciencia colectiva, abarcando siempre las dimensiones subjetivas de los fenómenos sociales y políticos. Siempre ha existido esta preocupación por comprender de qué forma la población organiza y procesa sus creencias, imágenes y percepciones sobre su entorno político, y de qué manera éstas influyen tanto en la construcción de las instituciones y organizaciones políticas de una sociedad, tanto así en el mantenimiento de las mismas y los procesos de cambio. Ahora bien, la cultura política pretende indagar cómo percibe una población las relaciones que tienen que ver con este ejercicio del mandato y la obediencia, cómo lo asume, las actitudes que tienen, las reacciones, las perspectivas provocadas, y de esta manera estas tienen como que un impacto sobre el universo político. Bueno, la cultura política no debe ser confundida con la ideología política, porque ésta se refiere más a una formulación esencialmente doctrinaria e internamente consciente de grupos más o menos pequeños de militantes o seguidores que abrazan o bien adoptan y hasta promueven conscientemente ideologías liberales, fascistas, conservadoras, entre otras. La ideología política se refiere más a un sector acotado y diferenciado de la población que está en su conjunto, como lo hace la cultura política, que tiene una pretensión general y nacional. Bueno. Los orígenes del concepto de la cultura política. Este concepto fue recalcado por la ciencia política norteamericana. Este hecho se llevó a cabo a mediados de los años 50 del siglo XXI. La ciencia política fue inscrita dentro de la corriente teórica conductista, y esta recalcaba la necesidad que tenían de construir unidades de análisis que tuvieran referencia con la conducta humana. Y hubo un intento por llenar el vacío entre la interpretación psicológica del comportamiento individual y la interpretación macrosociológica de la comunidad política en cuanto a entidad colectiva. El proceso de modernización. El concepto de cultura política nació ligado al tema de la modernización. Esto quiere decir al problema de la transición de una sociedad tradicional a una moderna y al de los efectos que este proceso genera sobre las relaciones de poder. Las teorías de la modernización son los intentos más explícitos de definición del fenómeno de la cultura política. Esto quiere decir que son las que mejor explican por qué y cómo se tomó dicho concepto. Una sociedad en modernización se ve sometida a algunos cambios que se extienden más allá de las fronteras del ámbito económico donde se origina. La modernización también trastoca los patrones tradicionales de identidad comunitaria y de integración social. Dado que las sociedades más desarrolladas que se habían modernizado de manera temprana lograron superar los desajustes propios del proceso, esto fue porque sus esquemas políticos constituyeron el modelo para los países en vías de modernización. Las premisas de la cultura política democrática. Toda cultura política es una composición de valores y percepciones que, como tal, no abarca orientaciones de un solo tipo, sino que generalmente combina percepciones y convicciones democráticas y o modernas con patrones de comportamiento más o menos autoritarios y o tradicionales.
Hay dos grandes procedimientos para interferir las propiedades de la cultura política. Número 1. A partir de las condiciones sociales y económicas, así como de las instituciones políticas existentes de una sociedad democrática. Número 2. A partir de las actitudes que se presentan en dichos sistemas democráticos. Para tal efecto, se plantearon buscar una fórmula de clasificación de las culturas políticas nacionales que resultó en una matriz que vincula las orientaciones hacia la política. Hay tres grandes tipos de orientaciones. En el primer lugar podemos encontrar la cognoscitiva, que se refiere a la información y el conocimiento que se tiene sobre el tema político en su conjunto y sobre sus roles y sus actores en particular. En el segundo lugar podemos encontrar la efectiva, que se refiere a los sentimientos que se tienen respecto al sistema político. Estos pueden ser de apego o bien de rechazo. En tercer lugar podemos encontrar la evaluativa, que se refiere a los juicios y opiniones que la población tiene acerca del sistema político. Almond y Verba siguen siendo el referente básico para la caracterización de las culturas políticas. Los autores distinguen tres tipos de culturas políticas. Número 1. La cultura política parroquial, en la que los individuos están vagamente conscientes de la existencia del gobierno central y no se conciben como capacitados para incidir en el desarrollo de la vida política. Número 2. La cultura política súbdito o subordinada, en la que los ciudadanos están conscientes del sistema político nacional, pero se consideran a sí mismos subordinados del gobierno más que participantes del proceso político. Por lo tanto, solamente se involucran en los productos del sistema. Número 3. La cultura política participativa, en la que los ciudadanos tienen conciencia del sistema político nacional y están interesados en la forma como opera. Los componentes de la cultura política democrática. La ciudadanía. En principio, la cultura política democrática está sustentada en la noción de ciudadanía, un grupo de individuos racionales, libres e iguales ante la ley. Estos conforman el sujeto por excelencia de la cosa pública y de la legítima del poder. La participación. El ciudadano quiere, al igual que el elector, ser antes que nada un sujeto activo en la política. Esto se refiere a un miembro de la sociedad con capacidad para nombrar a sus representantes y a sus gobernantes. La sociedad abierta, activa y deliberativa. Inspirada en los principios liberales que defienden la concepción de una sociedad con amplios márgenes de autonomía frente al Estado. La secularización. El hecho de que la cultura política democrática esté sustentada sobre la noción del ciudadano implica una visión secular del mundo compartida. Competencia o eficacia cívica. Si convenimos que un ciudadano es aquel que es capaz de desarrollar virtudes cívicas en el sentido de participación en los asuntos públicos. Legalidad. La cultura política democrática hereda de la tradición liberal el principio del respeto a un orden jurídico objetivo. Este regula solamente la conducta externa de los hombres. Pluralidad. La cultura política democrática conlleva la idea de pluralidad y muy ligada a esta, la competencia, se refiere más al sentido de lucha o juego político. La cooperación con los ciudadanos. La cultura política democrática contempla la creación de que la cooperación con los ciudadanos no es solo deseable, sino posible. Esto implica que se tiene confianza en los otros. La autoridad políticamente responsable. Una cultura política democrática contempla un esquema particular de autoridad política. Cultura política e instituciones democráticas. Cuando se habla de cultura política democrática, siempre se cuestiona
cuál es su relación con las instituciones políticas y qué tanto ésta las molda. De igual forma, se discute si la cultura es causa o consecuencia de las administraciones gubernamentales. Sin embargo, se debe de notar que los factores culturales llegan a tener más fuerza que los estructurales, ya que la cultura tiene un mayor grado de penetración en la población. Se tiene la creencia de que las democracias más estables son aquellas que se establecieron en sociedades con un buen desarrollo económico e industrialización, y aunque esto tiene algo de verdad, se debe de recalcar que el desarrollo económico no siempre conduce a la democracia, ya que esto se puede hacer solo si paralelamente lleva cambios en la estructura social y en la cultura política. La cultura política es más bien una variable decisiva ligada al desarrollo económico y a la democracia moderna. Ronald Engelhardt formó una teoría basada en el modelo de la jerarquía de las necesidades y en la cual dictaba que primero el ser humano debe de satisfacer sus necesidades principales, las cuales serían de orden psicológico. Mientras tanto, cuando ya se le garantiza la seguridad y la subsistencia, busca necesidades de otro tipo como la realización de sí mismo, la pertenencia en grupo, etc. Los primeros se basan en valores materialistas y los segundos en valores postmaterialistas, y los cambios de una cultura a otra se arraigan en los temas económicos y en la organización social. De acuerdo a Almond y Verba, los indicadores culturales que ejercen mayor influencia sobre el mantenimiento de las instituciones democráticas son alta satisfacción personal, con el trabajo, familia, tiempo libre, con la sociedad, etc. Alta confianza interpersonal, necesaria para el buen funcionamiento de las reglas democráticas, y rechazo al cambio radical. Los agentes de la cultura política democrática. Es necesario que haya instituciones democráticas que nutran a la cultura política democrática en sí y que ésta, por ende, se mantenga. La construcción de una cultura de la legalidad depende de que la ley se aplique de manera constante y de que se pueda comprobar que evadirlas le costará de forma económica y social a la población. Para que prospere la cultura democrática es importante que las instituciones democráticas se rijan por medio de consensos y no por unanimidad. La socialización política. Es cuando la población aprende sobre la política y se vuelve consciente sobre la misma. Es un proceso cultural ya que busca meter al individuo en la sociedad al querer que participe en los valores y actitudes dominantes. Esta refuerza la legitimidad del sistema político, ya que hace que la ciudadanía se identifique con la forma en la que se lleva a cabo la política. Hay dos tipos de modalidades que adoptan las instituciones: manifiesta o directa, que vendrían siendo expresiones directas hechas por partidos políticos, grupos de interés, etc. Y latente o indirecta, que no es explícitamente política, pero sí puede influir en las actitudes y se hace por parte de la familia, escuelas, trabajos, amistades, etc.